Mi nombre es Carla Cumbicus, de la Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencias de la Educación Básica, modalidad en línea. Asignatura Expresión Oral, con la docente Joana Guerrero. Somos el grupo 13 y vamos a hablar acerca del tema de expresión oral y comunicación al público. Con los subtemas competencias comunicativas, subtema 2, técnicas de expresión oral y recursos de la expresión, subtema 3, formas de expresión según los contextos, oratoria, subtema 4, la exposición y el discurso. Dominio del idioma relacionado con la producción de un idioma. Es una capacidad comunicativa que abarca no solo un campo de pronunciación, léxico y gramática de la lengua de destino, sino también conocimientos socioculturales y pragmáticos. Se trata de una serie de microhabilidades, como saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver errores conversacionales o saber en qué circunstancias es relevante hablar y en cuáles no. Tradicionalmente hablamos de 4 habilidades lingüísticas, 2 específicas del lenguaje oral, que son la comprensión oral y la expresión oral, y otras 2 específicas del lenguaje escrito, que son la comprensión escrita y la expresión escrita. Las 2 habilidades de comprensión están correlacionadas entre sí, al igual que las 2 habilidades de expresión. Sin embargo, en ambos casos, se trata de habilidades tan diferentes como el lenguaje oral y el lenguaje escrito con diferencias entre sí. El marco europeo de referencia menciona, por un lado, actividades lingüísticas de recepción y, por otro lado, la expresión oral y escrita como actividades lingüísticas de producción. Sin embargo, el marco va más allá del enfoque tradicional, al incluir 2 nuevos conceptos, a saber, las actividades lingüísticas de interacción y mediación. El documento trata de las actividades de expresión oral, transmisión de información o instrucciones a una audiencia, dar una conferencia, etc. Enumera los diferentes tipos de expresión oral, leer un texto escrito en voz alta, hablar a partir de notas, hablar espontáneamente. Comunicación al público. La comunicación al público es la planificación estratégica y operativa de las interacciones entre los ciudadanos y una institución pública, con el fin de informar a los colaboradores, organismos de control y ciudadanos en general, creando al facilitar el acceso a la información, las relaciones, la transparencia y la satisfacción ciudadana. Para tener una idea clara del tema, profundicemos y distingamos de otros medios de comunicación que también forman parte del público. El campo de la comunicación es muy diverso y tiene muchos temas y muchas definiciones. También dependen de la interpretación de la persona en el ejercicio de la comunicación. Tener contacto social, la ciencia interdisciplinaria, es decir, abarca muchos temas y, en mi opinión, se trata de ejercicios de comunicación creados en la interacción de la sociedad. En eso se especializa la comunicación, conduciendo al tema que veamos. Además, las comunicaciones corporativas específicas del sector privado contienen elementos organizacionales y externos, con el objetivo de aumentar la productividad y motivación de los empleados, el posicionamiento y la buena imagen en el mercado. Finalmente, tenemos la comunicación pública. Aunque lo definamos, se basa en el sector público, es decir, la comunicación se da entre las entidades públicas, el Estado y el público. Buenas noches, mi nombre es Ángela León y voy a hablar sobre el tema de la competencia de comunicación. Como su nombre lo indica, la competencia comunicativa es el conjunto de actitudes positivas que permiten mantener una adecuada comunicación entre una o varias personas. Esto requiere interpretar y demostrar diferentes elementos de comunicación. Sin embargo, se tienen en cuenta las reglas sociales, culturales o psicológicas que determinan el uso correcto del lenguaje. Tenemos aquí también las situaciones comunicativas. Son los actos de intercambio de mensajes entre emisor y receptor a través de un canal determinado y elaborado en un código común o conocido como ambos interlocutores.
Los principales elementos de la situación comunicativa son 5: emisor, receptor, mensaje, código y canal. Emisor: la persona o grupo de personas que emite o difunde un mensaje. Receptor: la persona o grupo de personas a la que está dirigido o destinado el mensaje. Mensaje: el contenido propiamente dicho del mensaje. Código: es el lenguaje en el que fue elaborado el mensaje y que es conocido por los interlocutores. Canal: el medio o soporte por el que se transmite el mensaje. Voy a brindarles un ejemplo. Una madre que le cuenta un cuento a su hijo. Emisor: la madre. Receptor: el hijo. Mensaje: narrar la historia detalladamente en un cuento infantil. El código: la lengua española. Canal: la voz con apoyo visual de las ilustraciones del libro. Tipo de competencias comunicativas. Las competencias de comunicación se describen como un conjunto de 4 competencias interrelacionadas: la competencia sociolingüística, la competencia lingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica. Tipos de competencias comunicativas. Aunque la comprensión literal del mensaje es importante, la competencia comunicativa va más allá, ya que diferentes factores pueden cambiar el significado de un mismo mensaje. En este sentido, es importante desarrollar las siguientes habilidades comunicativas. Para esto, existen 7 tipos de competencias comunicativas: competencia lingüística, competencia estratégica, competencia paralingüística, competencia proxémica, competencia pragmática, competencia sociolingüística y competencia textual. Competencia lingüística. Este tipo de competencias comunicativas es definitivamente lo primero que viene a la mente. Es la capacidad de manipular el mensaje. Puede describirse como la capacidad de hablar un idioma, comprendiendo su gramática y sintaxis, incluso si él no ha estudiado formalmente, como es el caso de los hablantes nativos. Competencia paralingüística. Son los elementos no verbales que acompañan al lenguaje y ayudan a perfeccionarlo. En el caso del lenguaje hablado, encuentras entonaciones e intenciones. Una misma oración puede tener diferentes significados. Simplemente cambias el tono, por supuesto. La comunicación escrita no carece de paralingüismos, ya que cuenta con recursos gráficos como cursivas, mayúsculas, espacios, etc. Competencia sociolingüística. En este caso, es la capacidad de construir y comprender un mensaje de acuerdo con su contexto social. Algunos de los factores que influyen en la comunicación sociológica son las relaciones entre los participantes y sus intenciones comunicativas, así como el evento comunicativo y las reglas y convenciones de interacciones que lo rigen. En las competencias pragmáticas, la competencia pragmática es una combinación de los 3 tipos anteriores de comprensión comunicativa. Aquí reflexionamos sobre lo que se dice, cómo se dice y quién lo dijo. Es un tipo de comunicación que tiene en cuenta las reglas del lenguaje, las interlocutoras del discurso y el contexto del acontecimiento. Competencia textual. La competencia escrita juega un papel muy importante a nivel profesional. Lo que se desarrolla la competencia en la escritura es esencial en la academia, incluso en el lugar de trabajo. Tiene 2 caras, la producción y la comprensión, también conocida como escritura y lectura. En la competencia estratégica es esencialmente un deseo de influir en los demás. En este sentido, la competencia estratégica se refiere a la capacidad de persuadir utiliza elementos tanto verbales como no verbales para promover la comunicación o compensar los errores. En la última competencia proxémica,
Esta es una forma de comunicación bastante sutil, pero muy efectiva. Sentidos creados por la gestión a distancia. El hecho de que unos puedan entrar a ciertos lugares y otros no, dice mucho sobre la jerarquía entre ellos. Si la mesa es rectangular, presta atención a quién se sienta en la parte superior, por lo que la ubicación de los cuerpos tiene su propio mensaje. Mi nombre es Carla Cumbicus con el subtema Técnicas de expresión oral y recursos de la expresión. Ser un buen comunicador desde un punto de vista del emisor o receptor es desarrollar una habilidad que implique el dominio de las habilidades comunicativas. La expresión oral es un conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicar oralmente con efectividad. Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las actividades centrales de la vida social. Por eso debemos aprender cómo expresarnos con propiedad en público. No menos importante tener una buena idea es saber expresarla y darla a conocer. Hay muchos proyectos válidos que por falta de una autoexplicación clara acaban por no ver la luz. Además, los trabajadores altamente calificados tienen buenas ideas, pero no podrán hacerlas crecer ya que no pueden transmitirlas a los demás. Por ello es importante conocer las técnicas de expresión oral y desarrollarlas. Gestos. Tanto la cara como el de las manos ayuda a transmitir el mensaje. No forma parte del lenguaje oral, pero puede modificar la información transmitida. Vocabulario. Utilizar un vocabulario rico. Si no se domina el código, la tarea de la comunicación es más ardua. Una buena estructura del mensaje, sobre todo al principio, que debiera atraer la atención. Por supuesto, debe de ser coherente, dando al menos las ideas fundamentales que debemos resaltar de nuestro discurso y terminar con un buen final. La voz. Principal elemento para llamar la atención del público, o a su vez alejarla del contenido que vamos a exponer. Entonaciones. La entonación son las elevaciones que se da a la voz para reforzar la expresión de una u otra palabra. Tonemas. Estos pueden ser decadencia, cuando la frase tiene un uso en la exposición final, indica afirmación o negación. Antidecadencia. Cuando la frase tiene un acceso en la expresión final, indicando una interrogación. Suspensión. Se caracteriza por la frase que queda incompleta y requiere de la interpretación del receptor para que sea completada. Postura. Debe de ser adecuada y poco rígida, aunque en algunas ocasiones se suele hacer sentado. Tampoco es conveniente utilizar posturas laxas y encorvadas. El físico no debe impresionar desagradablemente ni llamar la atención. Procurar que el aspecto físico resulte simpático, presentarse con simplicidad. La vestimenta tiene mucho que ver. Hay que ser natural, simple y sencillo hasta en ello. Dicción. La dicción es el acto mismo de decir. Tiene dos partes principales. La articulación, que es el manejo de los órganos supraglóticos, mandíbula, lengua, labios. La pronunciación, el sonido que se da a las vocales y consonantes de acuerdo a su ubicación. Mirar. Otro elemento primordial. Mirar a las personas del auditorio, mirar sus ojos y mejor, mirar como rozando por encima de la cabeza del público, con normalidad y sencillez. No inhibir ante la mirada del público. La mirada puede percibir muestras de aprobación, desaprobación, indiferencia o entusiasmo. Recomendaciones para una buena expresión oral. El saludo. Como normativa de convivencia y la carta de presentación, el mismo que ayuda a dar confianza delante de nuestro público. La voz correcta. Es importante adecuar la voz al ancho de la sala y al número de personas que hay delante. Así pues, si estamos en una habitación pequeña, el sonido debe de ser moderado, no demasiado alto, porque molesta y tampoco demasiado bajo porque dificulta su comprensión.
En cambio, en un entorno que requiere más espacio, entonces sí hay que alzar la voz para hacer oír a las filas de atrás. Además, la voz alta puede transmitir seguridad. Visión amplia. No fijes tus ojos en una sola persona o en un solo punto. En este caso, todos los demás están excluidos del discurso. Por lo tanto, se debe mover la cabeza de tal manera que las personas se sientan involucradas en la explicación. Ideas claras. Es importante ser preciso sobre los principales conceptos o ideas que se comunican de todo el discurso. Hay algunos conceptos que queremos aclarar, las ideas principales, y debemos resaltarlos una y otra vez para que permanezcan en la mente del oyente. Pausa para enfatizar. La pausa también se usa para recuperar el aliento, especialmente durante exposiciones más largas. Esta especie de pausa dramática tiene como objetivo captar la atención y al mismo tiempo permitir que el oyente descanse, quien escucha mucha información en poco tiempo. Mantenga una actitud y gestos abiertos. Evitar juntar los brazos o las piernas. Estos son poses que son menos indicativos de una disposición a abrirse y a escuchar, mientras que el objetivo exacto es lo opuesto, la transmisión. No te quedes quieto. No te quedes siempre donde estás mientras explicas. Si se permanece en el mismo lugar todo el tiempo, se impartirá una sensación de menor dinamismo, y esto también cansará al espectador, que también quiere ver movimiento y la fuerza de interpretación. No le des la espalda a la audiencia. Una de las técnicas más importantes para hablar es permanecer frente a la audiencia, en todo momento. De lo contrario, podría malinterpretarse con una falta de educación o falta de seguridad o de vergüenza. Pruebas de micrófono. Si necesitas usar micrófono porque estás hablando en un espacio muy grande, se debe verificar que este funcione y no vaya a causar problemas en forma de interrupciones. Evitar muletillas. Existen varias muletillas corporales, aquellos movimientos corporales como guardar las manos en los bolsillos, acariciarse la barbilla, nariz o cabello, etc. Muletillas orales, la expresión fuera de lugar, en este, por qué, o sea, cuando son utilizadas como recursos para ganar tiempo, porque no tenemos clara la siguiente idea para expresar. Muletillas de palabras, el uso abusivo de expresiones como evidentemente, en definitiva, está claro. Todas estas muletillas tienen como intención de simular la falta de ideas correctas del orador sobre el tema que está exponiendo. Fomentar la participación de los participantes es una forma de mantener despiertos y atentos mientras se da la explicación y hacerles sentir partes del proyecto y valorados. Además, alguien podría tener una buena idea o construcción interesante para el tema. Mostrar interés a las aportaciones. No solo los participantes, sino incorporar estas ideas y aportaciones en la explicación general y reiterarlas en la conclusión. Adicional a esto, podemos utilizar el uso de diapositivas, recursos audiovisuales. Estos requieren un dominio pleno que se lo va a expresar en él. Esto debe reforzar lo que estamos tratando y no deben ser distractores. Pizarra. Podemos utilizar de apoyo si necesitamos hacer una exposición de gráficos. Características de una expresión oral. Garantizada. Para expresar ideas concretas y definidas, con oraciones bien estructuradas y terminologías comunes al alcance del receptor. Si tienes que usar palabras que puedan hacer sospechar a tus oyentes, es mejor detenerse y explicar para que puedan entender. Concisión. Usar palabras adecuadas. No tienen que ser difíciles de entender, pero tampoco debes emboscar al destinario durante el discurso extenso. Coherencia. Construir mensaje de forma lógica, vincular ideas de manera ordenada y enfatizar lo que es verdaderamente objetivo
y la opinión, ya sea del hablante o de otros. Debe de ser simple, tanto en la forma en que construimos nuestro mensaje como el de las palabras que utilizamos. Naturalidad. Tal vez lo más difícil de lograr. Requiere una expresión viva y espontánea, lo que no implica vulgaridad o descuido. Es la prueba del dominio del lenguaje y el camino para lograr esa naturalidad precisamente por una concienzuda preparación de la intervención. Solo así, con preparación y ensayo, se puede asegurar convenientemente que el mensaje llegue a sus destinatarios de forma precisa y fácilmente comprensible. Buenas noches, mi nombre es Juan Patricio Cobos Alvarado. Voy a hablarles sobre el subtema 3, forma de expresión según los contextos de la oratoria. ¿Qué es oratoria? La oratoria es más que meras palabras, es decir, no es un simple acto de hablar a los demás, sino que implica alguna técnica y regla o principio que nos permite hablar con claridad frente a una gran audiencia. El objetivo de hablar en público es transmitir un mensaje sin miedo ni duda y con facilidad. La retórica está asociada a la elocuencia, a poder persuadir con nuestras palabras o conmover a cualquiera que nos escuche. En literatura, la retórica se ocupa de los procesos literarios que tienen el propósito de la persuasión como una conferencia. Un orador debe cambiar las emociones de sus oyentes, no solo darles información. Elementos de la oratoria, elementos principales: el orador, el público, el discurso. Elementos secundarios: las pausas, la dramatización. Características del mando en la oratoria: seguimiento de la voz, conocimiento, para el mayor conocimiento del tema que elijas demostrar, integridad, el altavoz debe estar completo, confianza, el hablante debe tener plena confianza en sí mismo, habilidades y capacidad, un orador debe demostrar tacto y habilidad en el trato con su audiencia, según el punto de vista físico. La voz, definitivamente, tenemos que usar el timbre correcto de la voz. El cuerpo del orador, tener la postura correcta, vestirse apropiadamente, usar gestos y tono de voz acorde al oratorio. Oratoria clara y entendible. Intelecto emocional del punto de opinión. El habla debe ser clara, comprensible y precisa para lograr más éxito en la comunicación. Oratoria impactante y fácil de recordar. Un discurso debe ser impactante para captar la atención del público y facilitar su recuerdo. Conmovedora y persuasiva. Debe ser conmovedor, transmitiendo a su audiencia dónde está su tema. Por otro lado, ser persuasivo, porque tienes que convencer a la audiencia de tu argumento. Debe ser entretenido para no aburrir al auditorio. Los grandes tipos de oratoria. Oratoria social. Este es un dicho que se da en muchos rituales en los que debe participar el ser humano en general, ya sea en el hogar, en la comunidad a la que pertenecen, ya sea a nivel organizacional, académico o profesional. Oratoria pedagógica. Comprende el arte de transmitir oralmente conocimientos y cultura común. De ahí que a este tipo de laboratorio también oratoria. Oratoria social. Este es un dicho que se da en muchos rituales en los que debe participar el ser humano en general, ya sea en el hogar, en la comunidad a la que pertenecen, ya sea a nivel organizacional, académico o profesional. Oratoria pedagógica. Comprende el arte de transmitir oralmente conocimientos y cultura común. De ahí que a este tipo de laboratorio también se le conozca como didáctico o académico. Su objetivo es enseñar, informar y transmitir conocimientos con lo que decimos. Oratoria forense. También se le conoce como sala judicial y se utiliza exclusivamente en el ámbito de la jurisprudencia para presentar con claridad y precisión los informes orales de jueces, fiscales y abogados. Oratoria política.
Básicamente consiste en presentar o debatir todos los asuntos relacionados con el funcionamiento público del gobierno, pero partiendo de los principios e ideas políticas que sostiene el orador. Se utiliza durante la época electoral para persuadir y convencer al público. Oratoria artística es la creación de arte por la voz. Es utilizada por cantantes, artistas en el teatro, cineastas y televisión. Oratoria empresarial es utilizado por participantes comerciales, contratistas y vendedores. Su esencia la constituyen las grandes relaciones humanas y la persuasión, encaminadas al logro de las metas y objetivos de la empresa. Mi nombre es Oler Lozano y me toca el subtema 4, la exposición y el discurso. La exposición. La presentación oral es la exposición clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado con la finalidad de informar y o convencer a un público específico a partir de un esquema previo o guión. Es una práctica de gran importancia en diversos ámbitos. En el ámbito académico está presente en las explicaciones que los profesores dan en clase o en los trabajos que los alumnos comunican a sus compañeros y a sus profesores. Una presentación oral no se improvisa. Para tener éxito debemos preparar minuciosamente el contenido de la exposición, así como los recursos y materiales de apoyo y la forma de expresión, dando respuesta al tema que vamos a tratar, las ideas que vamos a desarrollar, el orden que vamos a exponer a esas ideas, los recursos y materiales de apoyo. Nuestra pronunciación debe ser clara y el volumen de voz adecuado para que el mensaje llegue con nitidez al auditorio. Hay que evitar tanto el hablar demasiado rápido como la monotonía, ya que el auditorio puede acabar perdiéndose o aburriéndose, provocando que se desentienda el mensaje. Es muy importante cuidar el lenguaje corporal. La posición del cuerpo y la expresión facial han de ser lo más detenidas posible. Debemos controlar nuestros gestos, evitando la gesticulación excesiva, aunque debemos remarcar con ademanes oportunos aquellos que estamos diciendo. La mirada es un elemento fundamental y hay que mantener el contacto visual con el auditorio, dirigiéndose al conjunto y no a una persona en concreto. La exposición. La estructura de la exposición oral. Esta estructura tiene tres divisiones que son la introducción, el desarrollo y conclusiones. Siendo la introducción el objetivo es despertar el interés del público, captar su atención y plantear el tema central o la tesis que se va a seguir. De ahí sigue el desarrollo. El desarrollo tiene como objetivo concretar el objetivo de la presentación, insistir en las ideas principales y mantener la atención del auditorio. Y las conclusiones tienen como objetivo resumir el punto central de la exposición y responder a la pregunta o tesis inicial. También tenemos unas recomendaciones, de las cuales son ensayar la presentación tantas veces como sea necesario, modular el tono de voz y hacer pausas pertinentes, no utilizar palabras o expresiones extranjeras que no se nos entiendan, no sobrecargar la presentación solo con conceptos, buscar diferentes recursos para mantener el hilo conductor y la atención del público, por ejemplo, las anécdotas, no abusar de adjetivos calificativos ni adverbios, cuya terminación sea mente, como naturalmente, cómodamente, etc. Ahora me toca hablar de discurso. El discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor, utilizando canal y código. El código es el lenguaje y el canal es oral y escrito. El discurso, según sus características. Tenemos el discurso directo y el discurso indirecto. El discurso directo se muestra de forma oral o escrita, de manera directa y literal los pensamientos del interlocutor que habla o expresa sus sentimientos, expresando lo que quiere decir. Normalmente se encuentra entre comillas o entre guiones. Es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y se lo transmite a un receptor, utilizando código, canal. El código es el lenguaje y el canal puede ser oral y escrito. Hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera que capte el interés del público. Ahora tenemos el discurso según sus características.
El discurso puede ser un discurso directo o un discurso indirecto. El discurso directo se muestra de una forma oral y escrita, de manera directa y literal los pensamientos del interlocutor que habla o expresa sus sentimientos, expresando lo que quiere decir. Normalmente se encuentran entre comillas o entre guiones. Aquí tenemos un ejemplo. Hace mucho tiempo que no pruebo una buena hamburguesa, guión, dijo Andrés. Cambio, el discurso indirecto expresa lo mismo, pero significa de una forma distinta. El estilo indirecto expresa o interpreta lo que alguien dice de forma indirecta, es decir, que alguien formula lo que otra persona dijo antes. En este caso, no se usan guiones ni comillas, pero sí sé que suele cambiar el tiempo verbal de la oración. Por ejemplo, Andrés dijo que hacía mucho tiempo que no probaba una buena hamburguesa. Aquí es donde cambia el verbo, pero ya no lleva guiones ni comillas. Las características del discurso. Tenemos como características, tiene que ser preciso. Debe exponer un tema y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la audiencia. Verificable. Debe basarse en hechos probables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos que en el discurso religioso o artístico. Especializado. Debe hacer foco en un área y estar dirigido a la audiencia idónea, que pueda interpretarlo y sea de utilidad. Original. Debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Estructurado. Debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes o lectores. Atractivo. Debe llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y en muchos casos motivar a la acción. Multicontenido. Puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos audiovisuales. Multiplataforma. Puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Tenemos las partes del discurso. Las partes del discurso son introducción, desarrollo y desenlace. La introducción explica entre líneas de qué se va a tratar el discurso. Debe ser breve. Es bueno formular una interrogante ya que gana atención. Se debe evitar los preámbulos largos. El desarrollo es parte medular y se desarrolla la idea central de forma clara. Se debe dar a explicar los argumentos de las hipótesis. El desenlace. El orador hace un breve resumen mencionando los puntos más importantes. Es un elemento estratégico, pues lo que se dice se verá quedar y llegar a los oídos del público. Las funciones del discurso. Según la postura que tome el hablante, el lenguaje dentro del discurso toma distintas formas y funciones. La función expresiva, cuando el mensaje apela a expresar un sentimiento. La función apelativa, cuando el mensaje busca llamar la atención del oyente y provocar una respuesta. La función poética, cuando el discurso prioriza la forma del mensaje. La función informativa o referencial, cuando el mensaje brinda información objetiva. La función de convencimiento, cuando el mensaje busca vender un bien o un servicio. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.